Y yo creo que hubo un viraje en ese sentido, porque pasar de la aldea Asterix, que era donde arrancamos la campaña, ¿no? Se nos vienen, porque en realidad Uruguay y Bolivia son los únicos, Bolivia donde los cambios sociales han sido mayores, ¿no? A mi entender, más que en el Uruguay todavía. Y Uruguay, que ha hecho las cosas bastante mejor que otras experiencias que se han pregonado mucho como modelo, que era la que estamos compartiendo acá, son los dos lugares en América Latina donde la izquierda política todavía gravita, ¿no? en la discusión pública. Lo digo porque esto es algo que hasta los actores de la oposición reconocen. El otro día leí una columna del Observador, ¿no? Y era no me acuerdo cuál de los editorialistas, contestándole al se van, ¿no? Y él decía, no se van a ningún lado. Aunque pasara, que no está claro, aunque pasara que el Frente perdiera la elección, el Frente Amplio va a seguir siendo la fuerza política más grande de este país, eso no hay duda, ¿no? Y va a seguir gravitando en la discusión nacional. A mí me parece o sea, yo estoy viendo este último tramo de campaña con muchísimo entusiasmo, porque para mí el Frente lo que logró en este último tramo fue quebrar esa lógica de tenemos que resistir y hay que defender lo logrado, ¿no? Y pasó a ¿cómo vamos a más? ¿No? Logró salirse de ese lugar que era muy defensivo y que de alguna manera nos tenía acorralados frente a los embates, ¿no? Multiplicados por cuántos órdenes de magnitud, porque obviamente la derecha tiene el acceso directo a todo el aparato de comunicación, ¿no? De medios de comunicación, que implica replicar, tampoco tiene problema en mentir, ¿no? Y en decir cosas sin argumentos, digamos. Entonces, a veces son cosas que son difíciles de rebatir, otras veces no tanto, pero para mí lo que fue clave para que el Frente, además, ahí sí hay datos objetivos, o sea, tuviera esta remontada que tuvo a final de la campaña, que no sabremos qué resultado final dará mañana, pero objetivamente tuvo una remontada. Todas las encuestas le dan creciendo al Frente por diferentes órdenes, digamos, pero le dan creciendo a la intención de voto de Daniel y de Graciela, y además eso va acompañado de un ánimo en la calle de los Frente Amplistas, no solo de los militantes, sino de los adherentes, digamos, ¿tá? Con la bandera en la casa, cosa que costaba al principio y la cosa estaba muy fría, con la caravana que se hizo, que a mí, discúlpenme, yo nunca había visto una caravana de esa magnitud en Montevideo. Fue impresionante la caravana que se hizo, sin la fórmula, con la fórmula recorriendo el interior. Los Frente Amplistas se organizaron, hicieron tremenda caravana, 5 horas de vehículos, invadieron el área metropolitana sin que hubiera un solo incidente, ¿no? Entonces, digo, volviendo a la primera apreciación de Carmen, a la pregunta que le hacían, yo creo que fue una campaña muy limpia, donde aparte a mí me tocó, por ejemplo, participar de espacio de discusión y de negociación con otros partidos políticos cuando parecía que las fake news iban a ser como, ¿no? Iban a marcar el nivel de la campaña y prácticamente que era una cosa que se venía y no sabíamos qué iba a pasar y cuándo iba a salir la primera y se iba a destruir todo. Bueno, no pasó, ¿no? No pasó. Por más bolazos que circulen en las redes sociales, no hubo ninguna noticia falsa que marcara, digamos, el destino de la campaña, ¿no? Digo, toco madera sin patas, pero en realidad no ocurrió en ningún momento, y yo creo que eso también habla de la fortaleza de la democracia uruguaya y de que, independientemente de los candidatos o de la candidata o de lo que fuese, los partidos políticos en Uruguay supieron llevar adelante una campaña limpia, ahí sí, con diferentes grados de profundidad y de claridad en cuanto a qué era lo que le estaban proponiendo a la ciudadanía. De ellos yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo la mejor ventaja comparativa que tiene el Frente Amplio para disputar ese voto a voto, sobre todo de los indecisos, ¿no? Que todavía hoy debe haber alguno, o varios algunos o alguna, ¿no? Varios alguienes que van a ir al cuarto secreto a definir su voto en ese momento, ¿no? Y yo creo que el Frente haya podido hacer las dos cosas, ¿no? Que el Frente haya podido defender lo logrado con un nivel, para mí, novedoso de autocrítica, ¿no? De reconocer que había cosas que no se resolvieron como se deberían haber resuelto, cosas que no se deberían haber hecho de la manera que se hicieron, defender con autocrítica y proponer. Yo creo que al Frente lo termina dejando muy bien parado en una elección que por supuesto que sigue siendo complicada porque, bueno, 15 años de gobierno son mucho tiempo. Yo me reía la otra vez conversando, no sé, en un acto con Ricardo Ehrlich y jorobaba y le decía a Ricardo, pero Ricardo,
¿cuánto tiempo fue la Revolución Francesa? O sea, si estuviéramos razonando en términos de un proceso político de cambio de una sociedad, estaríamos todos sin cabeza a esta altura, ¿no? Porque ya hace 15 años que gobernamos este país y lo estamos transformando, o sea, las dimensiones de las escalas temporales, ¿no? Yo no voté al Frente Amplio la primera vez que fue gobierno. Entonces, me parece que eso también hay que incorporarlo también en el análisis que se hace. Hace mucho tiempo que somos gobierno, eso por supuesto que desgasta, ¿no? Naturalmente desgasta, y los errores que se cometen también desgasta. Y yo creo que hoy el Frente se pueda estar parando frente a la ciudadanía con un piso de intención de voto de 41%, 42%, que todavía 41 o 42% de la ciudadanía, después de 15 años de gobierno, de un montón de cosas, está dispuesto a defender ese proyecto, a disputar en la calle, a conversar con el vecino, a discutir con la vecina, a pelearse con el feriante. Es impresionante, o sea, es algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos, ¿no? Ahí también, perdón, una cosita que me parece que ha sido un componente como bastante presente en este proceso. Coincido totalmente con lo de que fuimos capaces como de defender y no dejar de lado lo autocrítico, y me parece que eso es una clave en términos no solo de credibilidad hoy, sino de sostenibilidad de cualquier proyecto político para adelante, ¿no? O sea, un proyecto político que es capaz de revisarse a sí mismo. Me parece que también hay un fenómeno nuevo, que es también la emergencia de nuevos liderazgos adentro del Frente, que sin duda va a cambiar la correlación de fuerzas a la interna del propio Frente Amplio, y que va a permitir como aristas de renovación que me parece que no son menores, y creo que en esto hubo una gran contribución de la campaña interna. La campaña interna, con los 4 que disputaron la interna, me parece que fue un ejemplo de campaña en términos de poder ser capaces de colocar ideas, renovación, y colocar como nuevas figuras donde no jugaban en la interna las viejas figuras, o sea, ¿no? Entonces ahí hay también un clivaje que me parece que es importante en términos de lo que nos pasó en esta campaña, que creo que fue una contribución, lo dice alguien que vivió en otras épocas con dudas esto de los varios candidatos, porque venía de la formación histórica en la construcción del Frente Amplio. Yo vengo de ese palo, donde en realidad el ponernos de acuerdo y que fuera única la candidatura, tenía una carga simbólica muy fuerte en el Frente. Esto de que haya habido una interna que haya colocado la disputa entre 3 candidatos y una candidata, me parece que fue un aporte realmente significativo en términos de se puede discutir, fue muy unitaria la campaña interna, y esto me parece que no es menor en lo que nos está pasando hoy. Es real que después tuvimos un periodo donde me parece que todos quedamos como medio desorientados, y hubo un momento, yo tuve mucho miedo, lo digo la verdad, yo tuve mucho miedo en el mes de julio. Acá para remontar esto va a ser difícil, pero no solo por lo que podía pasar con la fórmula, sino por lo que sentía como de cierto desánimo en todos los lugares donde recorría. Hubiera la gente votado lo que hubiera votado. Ahí no estoy hablando solo, como en mi caso, que acompañé la candidatura de Carolina Cosé. Estoy hablando de una percepción que trasciende eso, ¿no? Acá hubo un momento en el que creo que tuvimos una gran capacidad de repuntar y salir en poquísimo tiempo, comparto que fue cortísima, a colocar ejes centrales. Creo, miren, yo sentí una cosa muy fuerte en términos de lo que me pasó en los comités de base, ¿no? Yo también soy de las que he tenido una visión crítica en relación a cómo el Frente sigue funcionando con una estructura que para mí no da cuenta del Uruguay del siglo XXI y que precisa transformaciones. Creo que es un gran desafío para adelante eso, pase lo que pase, ¿no? Cómo colocar la política de una manera distinta en la centralidad de la vida de las personas, con todas estas características que decía Andrés, con lo que contaba vos, con lo que contaba el otro Andrés, de lo que pasaba en el barrio con esa vecina, con todas esas características. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? De cualquier manera me encontré con muchísimos comités de base que no esperaron solo el material del Frente Amplio, armaron artesanalmente sus propios materiales, generaron propuestas, hicieron debates. Uno que participé unas cuantas veces en él, pero que me pareció, digo, como un ejemplo, porque a mí me queda como un ejemplo lo que pasó en el Comité Parque Rodó. La semana anterior a la elección yo hice una reunión en una casa de familia del Parque Rodó con 20 personas, había hecho 10 días antes con 10 o 15 personas que estaban enojadas, seguían enojadas.
Pero esta clave del comité saliéndose del territorio propio y volviendo a recuperar esta idea de que la gente quiera buscarla donde está, y por lo tanto la reunión en las casas no fue como en otras campañas. Yo me acuerdo de la campaña en la que participé, primera campaña fuertísima, cuando en el año 90, cuando ganamos la Intendencia de Montevideo, ahí el tono de las reuniones en casa de familia para los que lo hicimos nos rindió muchísimo políticamente en términos de votos, ¿no? En aquel momento yo participé por la 1001, y bueno, y me acuerdo que fue, y ahora decía, bueno, ¿y ahora por dónde? ¿Dónde vas a buscar la discusión? Si nadie te ayuda porque no hay una estructura que te ayude a buscar. Y se fueron dando cosas increíbles en términos de la propia organización, de gente que empezaba a ver el peligro. Yo creo que, yo no sé si es así, pero siento que en julio empezamos a ver que había peligro real de que no pudiéramos renovar el frente y no estuviéramos en condiciones de renovar el gobierno. Entonces, y nada, y otra cosa que me parece que no es menor es cómo las agendas de los movimientos sociales, que en general, sobre todo en las generaciones anteriores y sobre todo en algunas cabezas con una matriz muy fuerte con los temas de clase, de los cuales yo también me siento parte de esa formación, donde lo que planteaba el movimiento sindical era central, donde la reivindicación salarial era el centro, fueron incorporando otras reivindicaciones que aluden a otras desigualdades y las fueron incorporando en los discursos, en algunos casos en un discurso que yo digo, ay, por favor que no lo diga así, porque les cuento que me pasó esto, que esto no lo diga de esta manera, y sin embargo empezó a legitimarse una entrada del discurso en relación a la diversidad, del discurso en relación al aborto, del discurso en relación a cuestiones que antes las veíamos como accesorias o como que eran como lo que colocaban como una especie de adorno a lo central que era el tema del trabajo. Bueno, hoy el tema del trabajo, me parece que en esta campaña, por lo menos desde mi experiencia en la campaña, está fuertemente atravesado con estas otras cosas, porque no es lo mismo el trabajo para una mujer que tiene 3 y 4 hijos y no tiene cómo sostener los cuidados, que el trabajo para una mujer que tiene como... No es lo mismo cuando analizamos lo de la encuesta última de la juventud con las jóvenes, con los que no estudian ni trabajan, que todos teníamos en la representación, son jóvenes en las esquinas que no estudian ni trabajan, resulta que la encuesta arroja que las mujeres que no estudian ni trabajan es porque están al cuidado de sus hermanos o de familia. Entonces, todo esto que lo fuimos como integrando, no sé si todos, pero lo vi en muchos compañeros y compañeras del frente, integrando que todo esto jugaba, me parece que ayudó también. Si no, nos pasa lo de la canción de Sabina, que es un peligro, ¿no? Lo de el diario no hablaba de ti ni de mí, ¿no? Es esta cosa, hay una agenda pública que no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Me parece que lograr en muchos discursos de los que participé activamente, entrelazar temas complejos de la tecnología, del trabajo, con la vida cotidiana, siento que fue una clave también, ¿no? Y que logramos de una manera ahí encontrarle como la vuelta. Perdón, no sé. Ahí está. Hoy tenemos aquí pendiente de Fogón en Fogón, radiográfica desde Buenos Aires, mientras vamos a seguir hablando con Carmen Beramendi, Andrés Berterreche, Andrés Carvajal, Facundo Berterreche, tenemos pendiente la tanda y después continuamos con... Se cortó. Se cortó. ¿Qué? Se cortó, me parece. No, pero la tanda. ¿Una tanda? ¿Y con tan de todo? Y hay que financiar. Lo otro es lo de que en un momento lo de la plata, que fue muy determinante en otras elecciones. En campañas que yo participé antiguamente, tener recursos era un tema. También esto de las redes tiene lo suyo en eso, en las redes usadas bien, ¿no? Como democratizadores. A la comunidad Yo soy de la vieja usanza y sigo pensando. No hay Pero es insustituible el cara a cara. Pero vos convencés gente. Además, cuando lo planteo, no lo planteo en contra de. No, Lo que digo es. revalorizarse eso. Está bien hacer todo lo que se hace. En mi organización se ha hecho una visión. Ahora, los cambios en posición, las discusiones profundas, No, se tienen que hacer se dan en el mano a Lo que mano. pasa es que lo otro para mí igual alimenta otro tipo de cosas. O sea,
Y yo creo que lo que vos contabas, para mí es cierto, yo lo vi, y eso tuvo que ver es la cara luminosa de que no haya liderazgo gravitante. Que no haya liderazgo. No haya liderazgo que gravite, ¿entendés? Porque si es Pepe y todos vamos con Pepe. ¿Tá? Y si es Tabaré, todos con Tabaré. Ahora, si Daniel es Daniel y todo lo queremos, pero en realidad estamos todos también en nuestras propias cosas, eso hace que ebullezca a otro nivel la discusión y la llegada, digamos, ¿no? Yo diría hasta que por los errores, algunos errores que yo creo que se cometieron en la campaña, digamos, en la conducción más política de la campaña, no en la organizativa, estimularon eso también, que la gente se apropiara de, nos tenemos que defender no nosotros. resolvemos solo con la fórmula que tenemos que todos jugarnos, también. Lo tenemos que defender nosotros, porque en particular no lo resolvemos con la fórmula. Solo, claro. No lo resolvemos con la fórmula. Esto fue la andanada generalizada de todo el Frente Amplio, y no por organizaciones, porque tampoco fue un asunto de pesca en la pecera. Hubo una visión frente amplista más allá de pero yo creo que eso tuvo que ver con lo que dijo Carmen, que es que supimos resolver muy bien, más allá de no haber tenido el resultado electoral. Salimos muy bien de la campaña interna. Hicimos una campaña interna en la cual lo que se respiraba en la calle era estamos todos juntos. Entonces, eso a la gente terminó la campaña y dijimos, bueno, está bien. Y hubo un momento de estamos en el horno. Sí, nos pinchamos. Ahora es impresionante cómo se ve ese movimiento un poco de la gente misma, ¿no? Eso es imponente. Que como que explotó de repente. Es maravilloso. Se ve Las 3 últimas semanas. Impresionante de allá cómo llegaban los videos y cómo de la gente moviéndose. Es impresionante. Espectacular. Ahora la calle Pero está justamente fue, yo lo veía por fuera de la fórmula y por fuera de las figuras y por fuera de todo eso. Se veía la gente misma pinchando, saliendo con las banderas y todo eso. Y eso es un poco el trabajo del Frente Amplista, ¿no? El ese de ir a hablar con la familia, con el amigo. Sí, y de los nuevos Frente Amplistas también. Ahí se hizo un trabajo de pinzas, donde había toda una nueva modalidad y aquellos comités que funcionaron bien durante los 5 años. Porque la vieja usanza de nos juntamos en el comité para la que duele no funciona mal. Es decir, claro, yo que sé, mi comité, yo los admiro profundamente, porque son unos tipos que militan como enfermos durante los 5 Benedetti, allá en Capurro. Hay un núcleo, el Cuaró, el Parque Rodó. Ahora, son todos gente grande. No necesariamente hay mucha gente En grande. Buenos Aires hay muchos comités, hay gente tenaz. Todos gente. Yo soy el más joven, tengo 51 años. Sí, bueno, eso pasa en toda la política. Yo soy una promesa del Frente Amplio. La sub-60 venimos. Vos sos lo que venís. Sí. La sub-60 es la tanda barra, ¿no?